En la enseñanza del miércoles pasado, con el pastor Mac Canto, repasábamos ese hermoso episodio en el que Jesús hace la cena de Pascua con sus discípulos. Y si no lo has visto, te invito a que lo veas, no te lo pierdas. Ese fue un momento hermoso en el que Jesús partió el pan, bebió la copa con sus discípulos, le lavó sus pies. Pero desde antes de eso, el escenario y todos los que iban a participar ya estaban listos para lo que venía casi inmediatamente después de la cena. Hoy en Casa del Padre en línea, en este mes de la Pasión, recordaremos este terrible momento, la traición. Eres bienvenido, no te desconectes. Como les decía hace un momento, desde antes de esa famosa última cena con sus discípulos, el maligno ya había acomodado todas sus piezas. Todas las piezas que él tenía ya las había acomodado en su lugar, y Jesús también ya estaba listo para entregarse en sacrificio, como era el plan divino desde el principio. Juan 13:1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para partir de este mundo y volver al Padre. Y dice el versículo 2: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Y ustedes saben lo que aconteció después. Lucas 22:1 dice: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento para entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Todos ya estaban en su lugar. Judas ya tenía en su corazón el entregar a Jesús. Los escribas, los fariseos ya habían determinado que de alguna forma tenían que matar a Jesús. Ya se habían puesto todos de acuerdo, y así llegó el día de la cena, el día de la Pascua, esa noche en que Jesús sería traicionado por uno de los suyos y entregado y puesto en manos de los que lo llevarían a la cruz. Pero ¿cómo llegó Judas hasta este punto? ¿Cómo pasó de ser uno de los 12, de los escogidos, de los llamados por Jesús,
¿Cómo pasó de ser amigo a ser el más grande traidor de la historia? Sin duda, en el momento en el que Judas llegó y se unió a los 12, no tenía la intención de traicionar a Jesús. No sabía cómo se iban a desarrollar las cosas. No tenía idea de quién era él mismo y de lo que iba a hacer. Y tampoco fue algo que sucedió de la noche a la mañana, que todo estaba bien con Judas, pero de repente un día se levantó con ganas de ir a hablar con los sacerdotes y entregar a Jesús. No. El enemigo supo que había encontrado a su jugador estrella en Judas en el momento en el que Judas tuvo la tentación enfrente y pecó. Desde la primer monedita que robó de la tesorería del ministerio de Jesús, ahí fue que comenzó su camino a la traición, porque eso es lo que pasó. La traición es un camino, es un proceso que Santiago nos explica claramente, y quiero leértelo, y vas a ver bien reflejada la vida de Judas en estos versículos. Santiago 1:14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Judas, como todos sabemos, era el tesorero del ministerio de Jesús. Todas las aportaciones que los seguidores de Jesús le daban, él las administraba. Él era el que tenía todo en sus manos. Y en algún momento, sus malos deseos, su amor por el dinero, lo llevaron a robar. Seguramente más de una vez, y seguramente fue de menos a más. Sustrajo una monedita y se dio cuenta que nadie dijo nada, que nadie notó ese faltante. Quizás se dio cuenta que nadie ni siquiera le pedía cuentas. Así que poco a poco seguramente empezó a tomar cada vez más y más y más, hasta que se confió y su ambición ya era tan grande. Su avaricia ya se había salido de control, a tal grado que él quería que entrara más dinero para poder robar más. Y eso lo vemos cuando María, poco antes de los eventos que estamos narrando, toma ese perfume de nardo puro y lo quiebra y lo derrama sobre Jesús. Cuando Judas vio esto, dice la palabra en Juan 12:4: y dijo Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres?, preguntó él. Pero el escritor de este evangelio aclara en el versículo 6: pero no dijo esto porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Fue ahí, en ese momento, cuando el maligno se dio cuenta de que Judas estaba listo. Judas estaba exactamente donde el diablo lo necesitaba, seducido, consumido, completamente envuelto y arrastrado por el pecado. Si pudieras poner esa imagen en tu mente de la situación espiritual que estaba viviendo Judas, tú verías al pecado atado a Judas y arrastrándolo hasta llevarlo a los pies de Satanás. Ahí el diablo puso en su corazón entregar a Jesús a cambio de lo que más amaba: dinero. Su amor al dinero es lo que lo llevó a la perdición. Mateo 26:14 dice: justo después de este episodio de María y el perfume en el que él reclama porque quería que eso entrara a la caja y poder robarlo,
unos versículos más adelante, dice: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y escucha lo primero que les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Llegó directo a lo que le interesaba. Ya lo había cegado la ambición y no se dio cuenta de lo que se estaba metiendo. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. El día de la cena seguramente Judas ya estaba desesperado por cumplir su promesa con los sacerdotes, entregar a Jesús y cobrar su dinero. Estaba muy inquieto, seguramente nervioso, sobre todo porque Jesús en varias ocasiones durante la cena mencionó la traición. Juan 13:18 nos narra que Jesús estaba hablando de cosas muy hermosas con sus discípulos y de repente les dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Y Jesús ahí está haciendo una referencia a un salmo, el Salmo 41:9, que dice: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Jesús sabía que ese salmo hablaba de él y de ese amigo que lo iba a traicionar. Unos versículos más adelante, Juan 13:21, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. De hecho, la Biblia narra que ellos pensaron que a lo mejor lo había mandado a comprar algo para la cena, porque él era el tesorero. Pero no, eso no era lo que había ido a hacer Judas. Nadie sabía que Judas en ese momento, con el diablo dentro, había salido a buscar a aquellos con quienes había hecho el trato. Y es cuando viene la consumación de la traición. En ese momento Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní. Había estado orando por un gran rato. Sus discípulos habían estado luchando para no quedarse dormidos, pero una y otra vez lo intentaban y volvían a quedarse dormidos. Hasta que en un momento Jesús los despierta y les dice: vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Mateo 26:47 sigue adelante con la historia y dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12, y con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Y qué triste es esa parte, pero no es lo más triste. Lo más triste viene todavía a continuación. Jesús ya estaba en manos de los que lo buscaban
para enjuiciarlo y finalmente matarlo. Y mientras eso sucede, Judas de pronto se da cuenta de la dimensión de lo que había hecho y de que no había sido más que un pobre instrumento en las manos de Satanás, porque se llevó a cabo el juicio y los sacerdotes declararon a Jesús culpable y lo sentenciaron a muerte. Judas se entera, y Judas en realidad no quería que Jesús muriera. Su plan no incluía la muerte de Jesús. Era lo que menos pasaba por la mente de Judas, que Jesús muriera o que condenaran a muerte a Jesús. El plan solamente llegaba hasta pensar: lo entrego, me dan mi dinerito, lo juzgan, pero yo sé que Jesús es inocente, así que lo van a soltar, no hay problema. ¿Qué puede salir mal en este plan? Lo que Judas no sabía, con lo que jamás contó, es que los sacerdotes habían contratado, le habían pagado, así como le pagaron a él para entregarlo, le habían pagado a testigos falsos, que en el juicio contra Jesús testificaron falsamente y lograron condenarlo a muerte. Mateo 27:3 es un episodio o un momento tan triste, porque dice: cuando Judas se enteró de lo que había sucedido, cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país y les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Qué destino tan terrible eligió Judas sin darse cuenta. Judas pensaba que lo iban a liberar. Judas nunca pensó que sus actos llevarían o ayudarían o iban a contribuir a llevar a Jesús a la muerte. Mateo 26:24, palabras de Jesús: a decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Fue un destino terrible el que eligió Judas, pero como vemos, ese fue el proceso que lo llevó a la traición. Sus propios deseos lo sedujeron, lo arrastraron. De ahí nació el pecado. Y cuando el pecado se consumó, cuando él dejó crecer y crecer ese pecado, dio luz a la muerte. Y es aquí donde yo quiero preguntarte: ¿podríamos compararnos de alguna forma con Judas? ¿Qué tanto podríamos tener tú y yo con Judas? Tú puedes decirme: nada, yo no me parezco ni quiero parecerme en nada a Judas, a ese traidor que merecía exactamente lo que le pasó. Es cierto, lo que Judas hizo no tiene nombre, pero no podemos decir no tenemos absolutamente nada en común. Quizá lo que nosotros hemos hecho no es comparable con lo que Judas hizo. Pero si nos hicieran esa pregunta, ¿serías capaz? Ahora, conociéndolo, habiendo caminado con él algunos o muchos años, ¿serías capaz de traicionar a Jesús? No podemos decir, como dijo Pedro y como narra Marcos 14, cuando Jesús les había dicho que esa noche todos ellos, todos sus discípulos lo iban a abandonar, Pedro se apresuró a decir: yo jamás te dejaría. Y es cuando Jesús lo mira y le dice: tú no solamente te vas a ir
junto con todos, no solamente me vas a abandonar, tú vas a olvidarte de estos 3 años que pasamos juntos. Vas a olvidarte de cómo te saqué cuando te hundías. Vas a olvidar cómo te di autoridad y sanaste enfermos y echaste fuera demonios. Vas a olvidar que te cambié el nombre. Vas a olvidar todas mis palabras. Vas a olvidar cómo te lavé los pies. Vas a olvidar todo lo que hemos vivido juntos. Vas a olvidar que te llamé mi amigo. Vas a olvidar incluso esto que te estoy diciendo ahora y vas a negar que alguna vez me conociste. Pedro siguió de hablador y dijo: no, yo nunca te negaría, yo hasta estoy dispuesto a ir y morir contigo. Pero unas horas después, tan solo unas horas después, estaba haciendo justo exactamente lo que dijo que jamás haría. Y fue ahí cuando se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Pedro seguramente en ese momento, después de haber negado a su amigo, a su maestro, a su Señor, seguramente se sintió un traidor, el más vil traidor. Quizás nosotros diríamos: bueno, no estaba al nivel de Judas, pero también lo que Pedro hizo fue una traición. Negó a aquel que lo había llamado. Y cuando pecamos, cuando tú y yo pecamos, habiendo conocido a Cristo, también deberíamos sentirnos los más grandes traidores y llorar amargamente como lloró Pedro, porque eso es exactamente lo que somos, unos traidores. Cuando habiendo conocido su gracia, cuando habiendo conocido su amor, su misericordia, cuando habiendo sido bendecidos, tenemos todo eso en poco y volvemos a fallarle. Así como se sintió Pedro, así deberíamos sentirnos, miserables, traidores, y que ese dolor no nos lleve a colgarnos como Judas, sino que nos lleve a los pies de Jesús, al arrepentimiento genuino. Pero tristemente, aún habiéndole fallado a Jesús, seguimos como si nada hubiera pasado. Seguimos viniendo y le seguimos cantando cuánto lo amamos. Lo hemos traicionado cuando le decimos cuánto lo amamos, cuando decimos creer en Él y luego lo negamos en público o en lo oculto. Lo traicionamos con nuestras acciones pecaminosas que creemos que nadie ve, pero que Él sí las ve. Lo traicionamos cuando Él te ha dado todo lo que querías, la sanidad, el trabajo que tanto rogaste, tu idóneo por el que tanto lloraste. Y cuando creen que ya tienen todo, cuando creen que ya tienen lo que necesitan, se despiden del Señor como Judas, con un beso diciéndole: ya no te necesito. Ya no voy a venir a adorarte, voy a hacer lo que yo quiera o voy a seguir mi vida porque ya no te necesito. Nos vemos cuando yo necesite algo más de ti o cuando esté en mi lecho de muerte te buscaré. Eso es una traición. Hay una canción muy antigua que se llama El beso de Judas, que reflexiona precisamente en eso, en cómo se sentirá el Señor cuando sus hijos abandonan el camino, cuando habiendo conocido la gracia vuelven a pecar, le fallan deliberadamente, ya no porque son esclavos, sino por voluntad propia. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando alguien le da la espalda, cuando alguien lo deja por un trabajo o por otra persona? Y dice esta canción: me pregunto cómo te has de sentir cuando tus hijos te desobedecen, cuando no te buscan, cuando abandonan la carrera, cuando prefieren sus propios caminos.
ha de ser como otro espino atravesando su sien, ha de ser como otra lanza traspasando su costado, ha de sentirse como otro beso de Judas. Y justamente esta semana escuchaba otra canción que se llama precisamente así, Judas. Y esta canción dice: quizás soy como Judas, quizá yo soy también un ladrón, soy ese pecador que te llevó a la cruz. Él no es peor que yo, porque él te traicionó por dinero y yo lo hice todo gratis. Yo clavé tus manos, yo laceré tu espalda, me fui y abandoné al único amigo que yo tenía. Él te ha llamado amigo, Él es el amigo más sincero que has tenido, el que ha estado contigo, el que te ha levantado una y otra vez, y muchas veces has tenido en poco negarlo o simplemente desobedecerlo y no hacer lo que Él te ha pedido que hagas. Hebreos 10:26 dice: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Si aún en la ley de Moisés, si tú la quebrantas, mueres sin solución, ¿cuánto más habiendo conocido la gracia, no habiendo sido salvos por la ley, sino por la gracia, por la sangre de Cristo? Y esto no te lo digo simplemente para meterte miedo o para que tú te sientas simplemente miserable y ya, si le has fallado al Señor, sino que esto es para que entendamos la gravedad de lo que a veces hacemos al traicionar al Señor después de haberlo conocido, y cuidarnos de toda tentación que puede llevarte al pecado y a la muerte. Y que si estamos pecando, si tú has caído, lloremos amargamente, no por culpa, sino de arrepentimiento genuino. Tu destino no tiene que ser el mismo destino de Judas, porque el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección lo cambiaron absolutamente todo. Primera de Juan 2:1 nos da una esperanza y nos dice: hijitos, les digo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No caigas en lo mismo. No vuelvas a ser esclavo de aquello de lo cual el Señor te liberó. Recuerda a Judas. Recuerda que no fue de la noche a la mañana que él cayó en todo esto. La traición, el pecado es un proceso que inicia cuando tú le das entrada al pecado. Cuidémonos de no darle la más mínima entrada al enemigo a través del pecado que nos lleve a traicionar a Jesús. No traiciones a aquel que te amó aún estando muerto en tus delitos y pecados, que te amó hasta la muerte, que te ha hecho tanto bien. Jesús no merece nada de eso. Él merece que le sirvamos. Él merece que lo honremos conforme a todas las bendiciones que Él nos ha dado. Él merece que lo amemos porque Él nos amó primero.
Él merece que no nos avergoncemos de llamarlo nuestro Señor y Salvador, sino que hablemos con orgullo de su obra en nosotros y que anunciemos las buenas noticias de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. No te conviertas en otro traidor, no te conviertas en otro hipócrita que por un lado levanta las manos y parece adorar a Dios, pero que en lo más profundo es un traidor. Hay una solución y eso es reconocer tus fallas, reconocer tus errores, no dejar pasar un minuto más y doblar tus rodillas y arrepentirte delante del Señor, que es tan grande en misericordia, que te perdona y te da una nueva oportunidad. No la desperdicies, no la dejes pasar esta noche, no dejes pasar un día más sin arreglar las cuentas con el Señor. No esperes a que la muerte esté a la puerta para hacerlo. Yo te invito a que esta noche tú abras tu corazón delante del Señor y le digas: Señor, he pecado, te he negado, tú has visto lo que he hecho, pero ya no quiero seguir así. No quiero pisotear la sangre de aquel que me amó tanto, que murió por mí. Te invito a que cierres tus ojos y derrames tu corazón sinceramente, que no sean lágrimas de culpa ni de remordimiento, sino que sean lágrimas producidas por el Espíritu Santo que está trabajando en ti y que te está llevando al arrepentimiento genuino. Mientras tú oras, ahí en tu lugar, donde tú estés, donde quiera que estés, mientras tú oras, vamos a pedirle al Padre gracia y misericordia para todos nosotros y para todos aquellos que nos hemos descuidado y hemos traicionado a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Padre, gracias por recordarnos en este día que somos seres humanos, que no somos superhombres y que también estamos en peligro de que si nos confiamos, si le damos la más mínima entrada al enemigo, podemos acabar traicionando a aquel que nos salvó, a aquel que dio su vida por nosotros. Señor, te pido que en este momento tu Espíritu Santo esté trayendo la convicción de pecado en cada uno de aquellos que aún conociéndote han fallado, que se descuidaron, que dejaron dar rienda suelta a sus deseos y te traicionaron. Señor, tú que eres grande en misericordia, míranos una vez más y perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, perdona nuestra traición. No queremos el mismo final que Judas, no queremos la muerte, no queremos la condenación eterna. Señor, queremos tu perdón. Quizá no lo merecemos, pero hoy te pedimos que tú perdones nuestras faltas y nos laves, nos limpies nuevamente, Señor, que nos des una nueva oportunidad. Te pido por cada persona que está haciendo esta oración, que pueda sentir nuevamente el gozo de la salvación, que pueda sentirse nuevamente con la libertad para levantar sus manos y adorarte y saber que tú te agradas de ellos y que no son hipócritas, que no son traidores, sino que son hijos que vuelven a su Padre arrepentido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo como Cordero para limpiar nuestros pecados. Gracias. Amén.